Una de las ideas más importantes y que han provocado una serie de preguntas en la filosofía contemporánea es la pregunta por la historia. Esta idea, la idea de la historia, si bien comienza desde los inicios del pensamiento cristiano, adquiere una esencia distinta en la modernidad, particularmente en lo que se considera como la ilustración alemana. Ahí, por primera vez, el ser humano se concibe a sí mismo no solo desde la subjetividad que Descartes ya había establecido, sino también desde una temporalidad que va a marcar el devenir de la filosofía. En ese sentido es una de las épocas más importantes, es una de las épocas más estudiadas. Y a mi parecer también hay ciertos puntos que suelen quedarse incompletos o que suelen quedarse sin analizarse. Específicamente el punto de qué es lo que nosotros concebimos como lo histórico, y también solemos olvidar que esa importancia que nosotros le damos a la historia, que todavía hoy se manifiesta sobre todo pues, en el currículum de la educación básica, eh, va estrechamente ligada, ¿no? Esa importancia, esa idea de historia, con las de razón y también con la forma en la que el ser humano se comprende a sí mismo en esta historia, ¿no? Entonces, el día de hoy me gustaría platicar un poco sobre esta idea de ilustración, presentar algunos de los puntos más importantes y sobre todo dirigirme a el punto específico de la forma en la que la ilustración comprende a su historia. Entonces, uno de los primeros momentos en esta idea, ¿no? Es Immanuel Kant. Particularmente es su trabajo alrededor de la crítica de la razón, ¿no? Las tres grandes críticas, pero también los pequeños ensayos que fueron acompañando este trabajo principal y que en un principio solían considerarse como trabajos satélite o trabajos periféricos, pero que poco a poco han ido tomando una relevancia más y mayor en este sentido. Entonces, comenzamos con Kant, ¿no? Si recordamos, ¿no? La idea de Kant es la de establecer a la razón como principio, pero no como un principio absoluto, es decir, el sujeto no es eh, el ser, por decirlo rápidamente, sino que más bien Kant reconoce que en tanto que nosotros somos parte de esa razón, en tanto que nosotros participamos de esa conciencia que se muestra en el momento en el que nosotros podemos decir yo, eh, nosotros no podemos rebasar los límites que implican el modo de ser de esa conciencia que es capaz de decir yo. Entonces, la idea de la razón en Kant no es de una razón absoluta, sino más bien es de una razón trascendental. Kant explica que trascendental significa condición de posibilidad del conocimiento y también significa que es a priori, ¿no? En tanto que es condición de posibilidad del conocimiento, siempre es a priori. Sin embargo, es importante recalcar este punto. Kant no pretende establecer a la conciencia y tampoco pretende establecer al sujeto como aquello más importante o como el centro desde el cual se organiza absolutamente el cosmos, sino que más bien intenta establecerlo como el foco desde donde se ilumina el mundo, y desde ahí es desde donde nosotros podemos hablar de conocimiento. Por supuesto, el conocimiento no es necesario para desenvolvernos en el mundo. Particularmente la experiencia que nosotros vemos de las plantas y de los animales muestran que los instintos, esos principios que son ciegos y que propiamente no pueden denominarse conocimiento, pues sirven muy bien como guía o brújula para orientarse entre los límites del mundo. Entonces, la razón en Kant es importante primero concebirla pues como esto, ¿no? Simplemente es esa condición de posibilidad para el conocimiento, como ese foco desde donde se iluminan los fenómenos y nada más, ¿no? Además, entonces, de esta idea de la razón, ¿no? Kant
establece, tanto en la crítica de la razón pura, como en la crítica de la razón práctica, como en la crítica del juicio, la sentencia que marca que esta razón comprende eso que ella misma ilumina, ¿no? Comprende esos fenómenos en el mundo, siempre a partir de una forma legal. Esto nuevamente no significa que la razón establezca leyes de forma absoluta para la naturaleza. Esto lo que significa es que la forma en la que la razón comprende el mundo, la forma en la que nosotros desarrollamos tal cosa como el conocimiento, es siempre a partir de leyes, a partir de principios que nosotros consideramos como inmutables, como universales, como absolutos, pero que únicamente tienen esa validez y tienen esa característica de absoluto al hablar de conocimiento. Entonces, Kant insiste constantemente en estos límites de la razón, ¿no? Y en esta imposibilidad o en el error que sería pretender que estas leyes, que son puramente subjetivas, puedan comprenderse como, de hecho, funcionando independientemente del sujeto en el mundo. A partir de aquí, entonces nosotros podemos comenzar a comprender un poco mejor cómo es que Kant concibe el conocimiento de la naturaleza, pero sobre todo nos interesa o me interesa hablar aquí de la forma en la que Kant concibe el conocimiento práctico, es decir, el conocimiento moral, y también el conocimiento histórico. Entonces, en la naturaleza, las leyes de la naturaleza marcan cómo es que son las cosas. A partir de la ley de la gravedad, nosotros podemos comprender de forma general el movimiento de los astros. A partir de las leyes de la geometría, nosotros podemos arreglárnoslas bastante bien con las figuras en un plano, incluso con figuras tridimensionales. Sin embargo, estas leyes lo que siempre van a marcar es cómo es que deben de darse las cosas. Es decir, si nosotros cometemos un error al hacer una cuenta, si nosotros cometemos un error en un cálculo o al aplicar una fórmula, eso por supuesto que no significa que no exista tal ley o que no exista tal fórmula. Simplemente significa pues que ese error debe corregirse. En este sentido, cuando Kant habla de leyes morales, Kant tampoco está estableciendo que esas leyes existan absolutamente y estén escritas en piedra o que sean algo independiente de nuestra propia subjetividad, sino que más bien Kant señala que la razón práctica, es decir, la razón cuando se intenta explicar cómo es que debe actuar, procede análogamente a la forma en la que procede al momento de conocer la naturaleza, es decir, que también procede a partir de leyes. Entonces, estas leyes que la razón establece, estas leyes de la moral, no son eh, algo que esté ahí en el mundo y que nosotros podamos ver y que nosotros podamos analizar. Tanto en la crítica de la razón práctica como en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant insiste constantemente en que a partir de los ejemplos, en que a partir de la historia y a partir del pasado, nosotros no podemos establecer principios morales en forma de leyes. De la misma forma en la que a partir de la pura experiencia, nosotros no podemos establecer leyes naturales. Entonces, la idea de estas leyes morales no es que tengan que imponerse, ¿no? Sino que tienen que reconocerse. De la misma forma en la que las leyes de la naturaleza se encuentran ahí y nosotros únicamente las reconocemos, ¿no? Esto que denominamos conocimiento. Lo mismo, dice Kant, debería de funcionar en términos prácticos. Entonces, las leyes morales no son imperativos que vengan de fuera, sino que es esa posibilidad que nosotros, en tanto seres racionales, tenemos de comprender cómo es que nosotros debemos de guiar nuestras acciones. Esta idea, dice Kant, es universal y se muestra en todo ser racional, es decir, todo ser humano, sobre todo cuando nosotros sufrimos una injusticia.
En ese sentido, nosotros reconocemos que algo se ha hecho mal. A pesar de que nosotros podamos querer cometer una injusticia, nosotros también reconocemos que esa acción que nosotros estamos haciendo es problemática. En este sentido, es en el que Kant puede hablar de leyes morales. Nuevamente, no son algo que tenga que imponerse, sino que más bien es algo que tiene que reconocerse, que tiene que desearse y que nos permite a nosotros dirigir nuestros actos. A partir de aquí, Kant va, a partir del establecimiento del imperativo categórico, va a desarrollar una idea de historia que va a determinar por lo menos los 2 siglos después de Kant, es decir, el siglo XIX y el siglo XX. Y esta idea es que, en tanto que el ser humano es capaz de pensar, es capaz de imaginar, es capaz de concebir un futuro en donde las cosas vayan mejorando, un futuro en donde a partir del trabajo colectivo de todos los seres humanos, la sociedad pueda irse ilustrando. Entonces podemos pensar, podemos imaginar un futuro en donde se concluyan, en donde se realicen estas leyes morales. Por supuesto, Kant está apostando, ¿no? Porque las ideas no son únicamente productos del pensamiento, nuevamente tampoco son cosas que existan independientemente de nuestra realidad, sino que es, otra vez, el modo en el que el ser humano puede iluminar el mundo, el modo en el que ese foco que es la razón puede arrojar luz sobre todos los fenómenos con los que se encuentra, sobre todos los fenómenos posibles, e incluso imaginar un mundo compuesto por este orden. Así como nosotros podemos imaginar un universo sometido a leyes naturales, a leyes de química, a leyes de física, a leyes matemáticas y de geometría, así también nosotros podemos imaginar un mundo en donde los seres humanos puedan actuar conforme y por mor del deber. En este sentido, la historia aparece no ya como un puro devenir azaroso de acontecimientos, sino como la posibilidad de desarrollar esa idea de humanidad, la posibilidad de comprendernos a nosotros a partir del tiempo y desde ahí apostar por ese futuro. Por supuesto, los siglos después de Kant se encargaron de demostrar que probablemente las ideas y las apuestas de Kant eran demasiado optimistas. Sin embargo, me parece que eso no acaba por anular la propuesta kantiana, porque precisamente así como nosotros podemos equivocarnos al momento de hacer un cálculo, así como nosotros podemos equivocarnos al momento de comprender el fenómeno de la gravedad o el fenómeno de la atracción o el fenómeno del peso, así como nosotros podemos ir corrigiendo y cada vez podemos ir aprendiendo y podemos ir profundizando más y más en los fenómenos naturales, me parece que también cabe la posibilidad de errar, de equivocarse en términos morales y en términos históricos. Y la idea, por más simple y tal vez repetida que pueda parecer, es que nosotros tenemos la posibilidad de aprender de esos fenómenos si es que reconocemos que cabe aprender de estos fenómenos. Entonces, el devenir histórico no es algo que nosotros tengamos que simplemente asumir y que tengamos que simplemente comprender como un suceso de acontecimientos que aprendemos y que probablemente estemos condenados a repetir, sino que es una serie de sucesos que muestran muchas de nuestras posibilidades y que también nos muestran que eso no es algo absoluto. En tanto que es únicamente posibilidad, nosotros podemos apostar por mejorar. En tanto que es únicamente una posibilidad, nosotros podemos aprender y podemos actuar para evitar, para prevenir o para propiciar ciertos resultados.
Hay un grabado de Goya bastante ilustrativo en este sentido. El sueño de la razón produce monstruos. Entonces, así como aquello con lo que la razón sueña, así como aquello que cabe en los deseos más en el deseo más profundo de la razón, así también cuando la razón se desentiende de sí misma, cuando la razón se duerme, en ambos casos aparecen estos monstruos. Lo que nosotros tenemos que cuidar siempre es ese intermedio, es ese equilibrio, esa dialéctica de la ilustración de la que posteriormente hablan Adorno y Horkheimer, y desde ahí hacernos cargo de nuestras más altas posibilidades. Estas posibilidades se muestran y aparecen principalmente como ideas. Y precisamente por eso me parece que es muy importante cuidar y procurar el desarrollo de estas ideas. La capacidad de pensar, la capacidad de imaginar, la capacidad de sentir, de soñar, de emocionarnos, eso es la razón. No es únicamente una capacidad de cálculo. Y en ese sentido, nosotros tenemos que desarrollarla de forma completa. Cometemos un error cuando nosotros simplemente nos dedicamos al cálculo, de la misma forma en la que cometemos un error cuando simplemente nos dedicamos al placer, a la pereza, a la soberbia o cualquiera otra de las manifestaciones de la razón. Todas ellas deben de ir juntas. De la misma forma en la que las virtudes se muestran como un juego, una dialéctica, podríamos decir, entre los defectos, entre las posibilidades, así también las más grandes ideas con las que la humanidad puede soñar aparecen únicamente ahí en donde nos esforzamos por desarrollar eso que nosotros somos. Eso sería todo por hoy. Es la idea que me interesaba transmitir esta noche. Les deseo a todos un excelente día. Ha sido un placer saludarles nuevamente y nos vemos en la próxima. Hasta luego.